Sora corrió a través de las calles de Tristain, esquivando a los aldeanos que huían aterrados en todas direcciones. Su mirada se endureció cuando divisó a los Seardles, criaturas oscuras con ojos amarillos brillantes, moviéndose rápidamente entre las sombras, arrancando corazones de las personas desprevenidas. Los gritos de terror llenaban el aire mientras los aldeanos caían uno tras otro, sus corazones flotando en el aire solo para ser devorados por los Seardles. No lo permitiré. Sora exclamó, invocando su llave espada en un destello de luz. Se lanzó directamente hacia las criaturas, golpeando con precisión y velocidad. Cada corte liberaba los corazones atrapados, que ascendían hacia el cielo antes de desvanecerse. Sin embargo, los Seardles seguían llegando, una marea interminable de sombras y bestias más grandes. Tiffania, que había seguido a Sora, se detuvo, atónita por lo que estaba viendo. Aunque tímida y poco acostumbrada a la acción, algo dentro de ella la impulsó a no retroceder. Con la respiración agitada, se acercó a Sora mientras este luchaba incansablemente. «Sora, ¿qué son esas cosas?», preguntó con un hilo de voz. Sora apenas tuvo tiempo de girarse hacia ella, bloqueando con rapidez un ataque de un Neo Shadow. «No es el mejor momento para explicarlo, Tifa». Su voz era tensa, pero no desesperada. Había enfrentado estos horrores antes. «Te prometo que después te lo diré, pero ahora mantente cerca de mí». Tiffania asintió con nerviosismo, pero su determinación no vaciló. Sora continuaba atacando, moviéndose con una gracia ágil y feroz. Los Seardles lo rodeaban, pero sus golpes precisos mantenían a raya a las criaturas. Sin embargo, con cada segundo, más y más de ellos aparecían, como si las sombras mismas del mundo los estuvieran invocando. De repente, una ráfaga de fuego cruzó el aire, incinerando a varios Seardles en su camino. Al mismo tiempo, un fuerte viento azotó a otro grupo de enemigos, lanzándolos lejos. Sora y Tiffania giraron la cabeza sorprendidos, y vieron a Kirche con su báculo, y a Tabitha flotando en el aire sobre su dragón. «No vamos a quedarnos sentadas y dejarte hacer todo el trabajo», gritó Kirche, con una sonrisa confiada mientras lanzaba otra bola de fuego, incinerando a más Seardles. Tabitha, aunque silenciosa como siempre, usaba su magia de viento para mantener a las criaturas a raya, protegiendo a Sora y Tiffania con precisas ráfagas que desorientaban a los Seardles. Sora sonrió, agradecido por la ayuda, pero su rostro se tornó serio de inmediato. «Gracias, pero deben alejarse de aquí». Hizo una pausa, bloqueando un ataque entrante con la llave espada. «Estos seres se llaman Eardles. Si algo les llegara a pasar, consumirán sus corazones y los convertirán en uno de ellos». Las palabras de Sora hicieron que los rostros de Kirche y Tabitha palidecieran. El concepto de perder su corazón era aterrador, una noción completamente desconocida y devastadora para ellas. ¿Nos convertiríamos en esas cosas?, preguntó Kirche, horrorizada. Sora asintió, su expresión era firme, pero comprensiva. «Sí, y no quiero que eso les pase a ustedes. Por eso, por favor, lleven a Tiffania a un lugar seguro. Yo puedo manejar esto. He luchado contra estos seres antes, tengo experiencia». Tabitha, siempre analítica, estudió a Sora durante unos segundos antes de hablar, su voz baja pero decidida. «No te dejaremos solo». Kirche también se cruzó de brazos, negando con la cabeza. «Si crees que vamos a dejar que te encargues de esto solo, estás loco. Somos tus amigas, y los amigos no se abandonan en la batalla». Sora sonrió, un gesto de aprecio por su valentía. Aunque deseaba protegerlas, sabía que sus corazones estaban llenos de determinación. Sin embargo, más Eardles llegaban, rodeándolos por completo, lo que lo obligaba a mantenerse enfocado en el combate. «De acuerdo, pero manténganse alerta. No se separen de mí ni por un segundo». Su tono era firme, y las chicas asintieron, comprendiendo el peligro. Justo en ese momento, una oleada de Neo Shadows se abalanzó hacia ellos, y Sora se preparó para el siguiente asalto. Golpeó a uno de los Eardles más grandes, mientras Tabitha lanzaba ráfagas de viento para dispersar a otros, y Kirche incendiaba a los enemigos cercanos con su magia de fuego. Sin embargo, arriba, en lo alto de un edificio, Pete observaba la batalla. Frunció el ceño al ver cómo los Eardles se agolpaban alrededor de una figura familiar. «¿Qué rayos?», gruñó, acercando más su vista hacia la batalla. «No puede ser. Ese chiquillo. Era Sora. El mismo Sora que había frustrado los planes de Maléfica y los suyos en innumerables ocasiones. ¿Cómo demonios había llegado aquí?». El acceso a este mundo era extremadamente complicado. La única manera conocida de entrar era mediante un cristal especial que él y Maléfica habían robado de otro grupo.
Nadie más debería haber podido acceder, y mucho menos ese chico. Pete apretó los puños con frustración y emitió un gruñido furioso. Maldita sea, Sora. Bramó. Esto no va a quedar así. Con un gesto brusco, abrió un portal oscuro. Antes de desaparecer, ordenó a todos los Eardles cercanos que se concentraran en acabar con Sora. Su plan original de investigar la magia del vacío podía esperar. Ahora, todo lo que importaba era eliminar al chico que una vez más se había interpuesto en su camino. Mientras Pete desaparecía en el portal, Sora sintió una oleada de Eardles avanzar hacia ellos. Aunque cansado, su espíritu seguía fuerte. Estaba acostumbrado a estas batallas, y aunque sabía que esta no sería fácil, no dejaría que ninguno de sus nuevos amigos cayera en las garras de la oscuridad. Los Eardles se multiplicaban en número, rodeando a Sora, Tiffania, Kirche y Tabitha. La atmósfera se volvió más densa con cada segundo, el aire vibrando con la oscuridad que emanaba de las criaturas. Sora ajustó el agarre de su llave espada, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Un grupo de Neosaurus se lanzó hacia él, sus garras reluciendo en la penumbra. Sora reaccionó de inmediato, girando su llave espada en un arco amplio que destruyó a dos de las criaturas al instante. Con un ágil salto, aterrizó en medio de otra oleada, despachando a más Eardles con rápidos golpes, mientras sus ojos vigilaban a las chicas. Tiffania, asustada pero decidida, se mantenía cerca de Kirche, lanzando hechizos de luz dispersos, aunque su magia aún no era lo suficientemente fuerte para eliminar a los Eardles de forma efectiva. Kirche, por su parte, continuaba incendiando a los enemigos con potentes bolas de fuego. A su lado, Tabitha, siempre serena, usaba su magia de viento para mantener la horda a raya, lanzando ráfagas cortantes que derribaban a los Eardles más pequeños. Sora. Gritó Tiffania, lanzando un hechizo de luz justo a tiempo para alejar a un Eardles que había logrado acercarse demasiado. Sora asintió brevemente, bloqueando el ataque de otro Neosaurus con su llave espada. Aunque las chicas estaban resistiendo mejor de lo que había anticipado, sabía que esta batalla no podía alargarse mucho más. Con cada minuto que pasaba, más y más Eardles aparecían, atraídos por el caos y la desesperación. Tienen que mantenerse alejadas de la mayor cantidad posible. Gritó Sora, girando su llave espada en el aire y usando su magia de magnet para atraer a varios Eardles hacia un solo punto, donde rápidamente los aniquiló con un golpe devastador. No podemos dejar que nos rodeen completamente. Pero entonces, algo cambió. Un profundo rugido resonó en el aire, y del suelo comenzaron a surgir Eardles más grandes y poderosos. Behemoths y Dark Valle se materializaron entre las sombras, sus formas enormes y temibles dominando el campo de batalla. Sora respiró hondo, sabiendo que estos enemigos requerían mucho más esfuerzo. No podía permitir que las chicas se acercaran a estas criaturas. Kirche. Tabitha. Aguanten lo mejor que puedan. Les gritó. Voy a encargarme de esos grandes. Cuidado, Sora. Respondió Kirche, lanzando una nueva ola de fuego hacia los Eardles más cercanos. Esos monstruos se ven diferentes. Tabitha, sin decirle una palabra, lanzó un hechizo de viento, manteniendo una distancia segura pero aún brindando apoyo con su magia de viento. Los ojos de la joven maga brillaban con una determinación fría mientras calculaba cada movimiento. Sora, viendo una apertura, corrió hacia el Behemoth más cercano. La criatura levantó su enorme pata delantera, preparada para aplastar todo a su paso, pero Sora fue más rápido. Saltó en el aire, dirigiendo su llave espada hacia el cuerno que sobresalía de la frente del Behemoth. Con un grito de esfuerzo, golpeó el cuerno con todas sus fuerzas, lanzando una onda de choque que resonó por todo el campo de batalla. El Behemoth rugió de dolor y se tambaleó, su cuerpo masivo temblando. Sora aprovechó el momento y lanzó un hechizo de Thunder, electrificando a la bestia. Con otro golpe certero, el Behemoth se desvaneció en una nube de oscuridad. Pero no había tiempo para descansar. Dos Dark Valles lo atacaron desde los lados, sus cuerpos esféricos brillando con una energía oscura. Sora apenas logró esquivar uno de los ataques, rodando en el suelo para evitar el segundo. Sin embargo, rápidamente se levantó y contrarrestó con un hechizo de Reflect, bloqueando un golpe inminente y rebotando la energía oscura hacia los Eardles. Mientras tanto, Tiffania seguía luchando junto a Kirche y Tabitha, aunque la presión aumentaba. Tifa respiraba con dificultad, su magia comenzaba a agotarse. Kirche, sudorosa y concentrada, hacía lo posible por mantener a los Eardles a raya con ráfagas de fuego, pero el número creciente de enemigos los estaba superando. Esto no puede seguir así. Dijo Kirche, jadeando. Son demasiados.
Debemos retroceder, dijo Tabitha con voz firme, manteniendo su enfoque mientras lanzaba una nueva ráfaga de viento. ¡No! Tiffania gritó, mirando a Sora que seguía combatiendo ferozmente. No podemos dejarlo solo. Pero en ese momento, el suelo bajo ellas comenzó a temblar, y más Eardles surgieron de las sombras, rodeándolas por completo. La situación se volvía cada vez más desesperada. Sora, dándose cuenta de que el número de Eardles estaba superándolos, frunció el ceño. Necesitaba terminar esto de una vez. Tomó una decisión rápida. Tifa, Kirche, Tabitha. Gritó con fuerza. Voy a usar un ataque poderoso, reúnanse conmigo y hagan lo mismo que yo. Las chicas obedecieron, se reunieron con rapidez mientras Sora se concentraba. Levantó su llave espada al cielo, las demás imitaron su acción y juntaron sus varitas con su llave espada, invocando uno de sus hechizos más potentes. Trinity Limit. Exclamó con fuerza. Una explosión de luz pura surgió de su llave espada, expandiéndose en todas direcciones. Los Eardles fueron alcanzados por la energía, desintegrándose al instante bajo el poder devastador del ataque. Los Behemoths y Dark Valles también sucumbieron, desvaneciéndose en la oscuridad. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el campo de batalla quedó en silencio. No quedaba ni un solo Eardles a la vista. Sora bajó su llave espada, jadeando por el esfuerzo. Sabía que el ataque había consumido una gran cantidad de su energía, pero había valido la pena. Kirche y Tabitha miraron la escena con asombro, mientras Tiffania corrió hacia Sora, preocupada. ¿Estás bien?, preguntó ella, con una mezcla de alivio y preocupación en su voz. Sora asintió lentamente, recuperando el aliento. Sora se dejó caer en una de las escalinatas de la ciudad destruida, apoyándose en su llave espada. El sudor caía por su frente mientras trataba de recuperar el aliento. Había derrotado a los Eardles, pero la sensación de inquietud persistía en su interior. Aún no sabía qué o quién los había traído a este mundo. Las calles de Tristane ahora estaban en silencio, pero los rastros de la batalla seguían evidentes en las fachadas dañadas, las tiendas destruidas y los corazones robados de las personas. Tiffania, con un rostro de preocupación, fue la primera en acercarse a Sora. Se arrodilló a su lado y le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. «Sora, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, su mirada mostrando más miedo que antes, pero también una curiosidad que no podía ocultar. Kirche y Tabitha se acercaron poco después, evaluando la situación con seriedad. Aunque ninguna de ellas lo dijo en voz alta, las tres estaban esperando una explicación. Sin embargo, el momento no parecía el adecuado. «Sí, gracias», dijo Sora, aceptando la mano de Tiffania mientras se levantaba con esfuerzo. «Estoy bien, solo un poco cansado». «Esto ha sido demasiado extraño», comentó Kirche, mirando a su alrededor con desdén. «Esas criaturas, ¿qué demonios eran? Y no me digas que solo son bestias mágicas». Tabitha asintió en silencio. «No es el momento ni el lugar para discutirlo», dijo Tiffania con una voz suave pero firme. Había percibido algo. «Escucho voces y pasos». Las cuatro figuras se quedaron en silencio por un momento, hasta que el sonido de armaduras y el eco de órdenes militares comenzaron a llenar las calles. Los caballeros de Tristania se acercaban, probablemente atraídos por el desastre. «No podemos quedarnos aquí», dijo Kirche, lanzando una mirada preocupada a los demás. «No queremos que nos vean en medio de todo esto, sería problemático». Sora estuvo de acuerdo. No deseaba ser interrogado por las autoridades, y menos aún dar explicaciones que podrían levantar sospechas. Tabitha, siempre la más rápida en tomar decisiones, llamó a Silpid. La dragona descendió grácilmente, lista para llevarlos de vuelta. «Regresemos a la academia», dijo Tabitha en su tono calmado, subiendo a Silpid. Sora asintió, pero no sin sentir un peso creciente en su pecho. ¿Quién estaba detrás de todo esto? No era una coincidencia que los Eardles aparecieran justo cuando él había llegado a este mundo. Una vez de regreso en la academia, el grupo se reunió en la habitación de Tiffania. Había una cierta tensión en el aire, como si las preguntas que habían evitado hacer durante la batalla finalmente estuvieran listas para explotar. Sora se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de las miradas de las tres chicas. «Bien», dijo Kirche finalmente, cruzando los brazos mientras lo miraba con expectación. «Creo que es hora de que nos expliques qué demonios está pasando, Sora. Esas cosas, esas criaturas no eran normales. No eran de este mundo, ¿verdad?» Sora tragó saliva, evitando su mirada por un momento. Sabía que había llegado el momento de hablar, pero no podía revelarles la existencia de otros mundos. El orden mundial debía preservarse.
Kirche, Tabitha, Tifa, comenzó, exhalando profundamente. No puedo explicar todo. No ahora, y no de la forma en que ustedes probablemente quisieran saber. Pero puedo decirles algo sobre esas criaturas. Se detuvo, eligiendo con cuidado sus palabras. Esas criaturas se llaman Eardles. El silencio en la habitación era palpable mientras las tres escuchaban con atención. Los Eardles son seres nacidos de la oscuridad que habita en los corazones de las personas, continuó Sora. Cuando alguien sucumbe a la oscuridad, su corazón puede ser consumido, y entonces nace un Eardles. Estas criaturas buscan corazones para consumir y multiplicarse. Son atraídas por la desesperación, el miedo, y bueno, todo lo que tenga que ver con la oscuridad en el corazón. Tiffany palideció ante esa revelación. El concepto de perder el corazón, de ser consumido por la oscuridad, la aterraba. Entonces, esas personas en la ciudad, susurró, cubriéndose la boca con una mano. Kirche frunció el ceño, claramente afectada por lo que estaba escuchando, pero intentando mantener la compostura. ¿Y por qué tú, Sora?, preguntó, volviendo a fijar sus ojos en él. ¿Por qué tú puedes derrotarlos? Esa arma tuya, esa llave espada, ¿qué es? Sora sabía que no podía esquivar esa pregunta. No más. Fui elegido, dijo, materializando la llave espada para que la vieran claramente. Esta es la llave espada, una arma legendaria que tiene el poder de derrotar a los Eardles. Solo alguien elegido por la llave espada puede blandirla y destruir a esas criaturas. He estado luchando contra ellos desde hace tiempo, junto con mis amigos. ¿La llave espada?, repitió Tabitha en voz baja, analizando el concepto con su lógica metódica. ¿Es una forma de magia? Algo así, pero es más que solo magia, contestó Sora. No podía revelarles la verdad completa sobre otros mundos, así que optó por mantener las cosas simples. Yo no sé por qué los Eardles están aquí en Tristane, pero lo que sí sé es que, mientras tenga la llave espada, puedo detenerlos. Tiffany lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Había muchas cosas que Sora no les estaba contando, pero ella confiaba en él. Siempre lo había hecho. Sora, ¿esto va a seguir ocurriendo?, preguntó en voz baja. Espero que no, respondió él, sinceramente. Pero si vuelven a aparecer, estaré aquí para detenerlos. Kirche intercambió miradas con Tabitha, y luego con Tiffany. Aunque aún había muchas preguntas en el aire, sabían que no sacarían más respuestas esa noche. Bueno, supongo que eres más que solo un espadachín habilidoso, ¿eh?, dijo Kirche con una sonrisa ladeada, intentando aligerar el ambiente. Aunque, la próxima vez, podrías darnos un poco más de información antes de que casi nos maten esos Eardles. Sora sonrió débilmente. Lo haré mejor la próxima vez, lo prometo. A la mañana siguiente, Sora ya se encontraba en la cocina de la Academia Tristane, ayudando al chef principal, Borbón, a limpiar montañas de platos. Las manos de Sora iban y venían bajo el agua jabonosa, su mente algo distraída después de los eventos de la noche anterior. Había derrotado a los Eardles, pero aún quedaban tantas preguntas sin respuesta. Sin embargo, el trabajo manual le ayudaba a despejar su cabeza. Sora. Deja de soñar despierto y concéntrate. Gritó Borbón desde el otro lado de la cocina, donde estaba cortando ingredientes con una precisión impecable. Lo siento. Respondió Sora rápidamente, volviendo a enfocar su atención en los platos. Justo cuando terminaba de apilar los últimos platos, Siesta entró en la cocina con una bandeja de pedidos. Borbón, los estudiantes en el comedor ya están pidiendo más comida, dijo Siesta, con su tono habitual de entusiasmo. Ya lo esperaba, exclamó Borbón mientras agitaba su cuchillo en el aire. Vamos a preparar algo especial esta mañana. Sora, deja los platos y ayúdame a llevar los pedidos con Siesta. Sora se alegró de tener una nueva tarea. Lavando platos todo el día no era precisamente emocionante, aunque no se quejaba. Saludó a Siesta, quien le devolvió una cálida sonrisa. Buenos días, Sora, dijo Siesta. Parece que hoy será un día agitado. Sí, pero no me importa. Es divertido estar aquí, respondió Sora mientras tomaba una bandeja de comida recién preparada. Claro que sí, chico. Esta es la cocina más activa de toda Tristane, comentó Borbón con orgullo, mientras ponía un último toque de salsa en uno de los platos. El menú del día consistía en un plato elegante de tartaletas rellenas de champiñones con una reducción de vino blanco, acompañado de medallones de ternera y una guarnición de espárragos a la plancha. El postre era una selección de pequeños pasteles de crema, decorados con frutas frescas. Siesta y Sora comenzaron a entregar los platos a los estudiantes en el comedor, mientras los murmullos y el bullicio llenaban el aire.
Mientras caminaban por los largos pasillos, Siesta decidió aprovechar el momento para hablar con Sora. Desde que lo había conocido, habían intercambiado pocas palabras, y ella sentía curiosidad por este extraño chico con habilidades tan misteriosas. Oye, Sora, dijo Siesta mientras entregaba un plato, ¿nunca te he preguntado, de dónde vienes? ¿Qué hacías antes de convertirte en el familiar de la señorita Westworld? Sora mantuvo una sonrisa tranquila, pero la pregunta le hizo pensar. No podía hablarle de otros mundos ni de su verdadera misión. Vengo de un lugar llamado Islas del Destino, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Antes de ser invocado por Tifa, solía pasar mucho tiempo con mis amigos. No es muy diferente a lo que hago aquí. ¿Islas del Destino? Repitió Siesta, intrigada. Nunca había oído hablar de un lugar así. Suena bastante lejano. Lo es, respondió Sora con una sonrisa ligera, esperando que no preguntara más. Es un lugar tranquilo. Afortunadamente para Sora, Siesta no insistió. Parecía satisfecha con la respuesta y no quería incomodarlo. En cambio, ella le devolvió la pregunta. Yo también soy de un lugar pequeño, aunque nada tan exótico como Islas del Destino, dijo Siesta con una risa. Vengo de una aldea rural, al sur del reino. Era un lugar humilde, pero siempre fue mi sueño venir aquí a la academia, aunque sea como sirvienta. Quería ver el mundo y conocer gente diferente. ¿No te parece interesante cómo todos venimos de lugares tan distintos? Sí, supongo que sí, respondió Sora, aunque en su caso, la diferencia era aún mayor de lo que ella podría imaginar. Continuaron caminando y conversando, hasta que algo llamó la atención de Sora. A lo lejos, una multitud se había reunido, formando un círculo en medio del pasillo. Siesta también lo notó y ambos se acercaron para ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegaron, vieron a un chico rubio de pie en medio de la multitud, con una expresión nerviosa en su rostro. Frente a él, una joven de cabello igualmente rubio lo fulminaba con la mirada. «Infiel», gritó la chica, visiblemente furiosa. «No quiero volver a verte, Guiche». La tensión en el aire era palpable, y Sora no entendía lo que estaba pasando. Se inclinó hacia uno de los espectadores cercanos. «Oye, ¿qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja. «Es Guiche de Gramont», respondió el estudiante, riendo entre dientes. «Ha sido descubierto por Montmorency, su novia, engañándola con otra chica de la academia. La situación no es nada nueva, Guiche siempre ha sido, bueno, un conquistador». Sora asintió, comenzando a entender. El chico rubio se llamaba Guiche y la chica que lo acusaba era Montmorency. Recordó haberlos visto el primer día que llegó a la academia, después de ser invocado por Tiffania. La situación parecía ser un conflicto romántico. De repente, Montmorency levantó la mano y le dio una bofetada a Guiche, quien se tambaleó hacia atrás. «No quiero verte nunca más», dijo ella antes de girarse y alejarse rápidamente, dejando a Guiche solo en medio del pasillo. La multitud, que hasta entonces se había deleitado con el drama, comenzó a dispersarse, riéndose entre dientes y susurrando comentarios burlones. Guiche, en el suelo, parecía derrotado, sin fuerzas para levantarse. Sora, que aún estaba con Siesta, decidió acercarse. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Sora, arrodillándose junto a él. «No estoy de humor para hablar», respondió Guiche, con voz amarga. «Aléjate de mí». En lugar de retirarse, Sora sacó un pequeño pastel que había sobrado de los platillos y se lo ofreció a Guiche. «Aquí, come esto. Te hará sentir mejor». Guiche miró el pastel y luego a Sora, extrañado. Pero algo en la presencia de Sora le hizo sentir un leve consuelo, algo que no había esperado. Sin decirle una palabra, tomó el pastel y dio un mordisco. Mientras lo hacía, Sora lo ayudó a levantarse. «Soy Sora, por cierto», dijo con una sonrisa. «Y ella es Siesta». Siesta, tímidamente, asintió con la cabeza. «Yo, soy Guiche de Gramont», respondió él, finalmente. «Gracias por esto». Después de un momento de silencio incómodo, Sora decidió preguntar. «¿Qué fue todo eso con esa chica? ¿Montmorency?». Guiche suspiró, mirando hacia el suelo. No sabía por qué, pero había algo en Sora que hacía que fuera fácil abrirse con él. «Fue un malentendido, en parte», dijo con resignación. «Aunque sé que no es solo eso. Siempre he tenido esta costumbre de cortejar a las chicas. Supongo que, al final, ella se cansó de mi comportamiento». Sora asintió, comprendiendo. Aunque no podía relacionarse directamente con los problemas románticos de Guiche, sabía lo que era cometer errores y aprender de ellos. «Bueno, todos cometemos errores», dijo Sora, con una sonrisa comprensiva. «Tal vez deberías hablar con ella cuando las cosas se calmen».
Pero por ahora, lo mejor que puedes hacer es no rendirte. Guiche lo miró, sorprendido por la simplicidad y sinceridad del consejo. Con un leve asentimiento, tomó otro bocado del pastel, reflexionando en silencio. Siesta, que había estado observando, sonrió suavemente al ver cómo Sora había logrado hacer que Guiche se sintiera mejor, al menos un poco. La conversación continuó de manera más ligera mientras los tres se alejaban del lugar. Mientras los tres se alejaban del lugar, el ambiente se tornó más ligero. Sora, Siesta y Guiche caminaban por los pasillos de la academia, con la tensión de la discusión disminuyendo poco a poco. Guiche, aunque todavía algo abatido, parecía haber encontrado algo de paz en la conversación con Sora, quien tenía una habilidad casi mágica para calmar a las personas. «Así que, ¿eres el familiar de Tifa la tímida?», preguntó Guiche, mirando a Sora de reojo mientras terminaba el pastel. «Sí», respondió Sora, mientras caminaba con las manos detrás de la cabeza, un gesto despreocupado. «¿Tifanía me invocó por accidente, o algo así?», Guiche lo observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aunque Sora no parecía alguien particularmente impresionante a primera vista, había algo en él que no cuadraba. Era raro que un familiar fuera humano en primer lugar y menos que mostrara tanta empatía y seguridad en sí mismo. «Debo admitir que eres diferente a otros familiares que he conocido». Guiche lanzó una mirada al aire, aún procesando el hecho de que Momorenki lo había dejado frente a todos. Siesta, quien iba a un lado de Sora, sonrió tímidamente. «Sora no es como los demás», dijo en voz baja. «Siempre está dispuesto a ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio». Sora se encogió de hombros, restando importancia al cumplido. Aunque sabía que no podía quedarse en este mundo para siempre, se había acostumbrado a ayudar a las personas, sin importar dónde estuviera. «Simplemente me gusta ver a la gente feliz», dijo, sonriendo. «Eso es todo». Guiche lo miró un momento más, luego suspiró y lanzó una pequeña risa irónica. «Bueno, supongo que deberé aprender de ti, entonces», comentó con una sonrisa forzada. «Tal vez debería ser más como tú, y menos como yo». «No necesitas ser alguien más», respondió Sora con una voz suave pero firme. «Solo tienes que ser mejor contigo mismo y con los demás. Eso es suficiente». Siesta asintió, claramente impresionada por la simpleza y profundidad del consejo de Sora. A veces, las palabras más simples son las más poderosas. En ese momento, los tres doblaron una esquina y llegaron al comedor, donde los estudiantes se habían reunido para disfrutar de sus almuerzos. La atmósfera en la sala era mucho más animada y despreocupada que el drama que acababan de presenciar, y el bullicio de risas y charlas llenaba el aire. Siesta se detuvo en la puerta y se dirigió a Sora. «Es hora de entregar los demás platos», dijo, señalando las bandejas que aún llevaban. «Borbón debe estar esperando». Sora asintió con energía, listo para continuar con sus tareas, pero antes de que pudieran moverse, Guiche los detuvo. «Un momento», dijo Guiche, levantando una mano. «Creo que tengo una idea mejor». Los ojos de Siesta se agrandaron ligeramente con curiosidad, mientras Sora lo miraba con una ceja arqueada. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Sora, notando el brillo en los ojos de Guiche. «Voy a compensar mi desastre con Momorenki. Escuchen, sé que cometí un error, pero no pienso rendirme tan fácilmente. Momorenki puede estar enfadada conmigo ahora, pero yo sé que aún le importo». Sora no pudo evitar sentir una ligera preocupación ante el plan de Guiche. Aunque su optimismo era alentador, su comportamiento coqueto parecía ser lo que lo había metido en problemas desde el principio. «¿Estás seguro de que es una buena idea?», preguntó Sora, mientras entregaba un plato a Siesta. Guiche levantó una ceja y sonrió, como si la respuesta fuera obvia. «Por supuesto. ¿Qué podría salir mal?», respondió con una confianza que no inspiraba mucha seguridad en los demás. Siesta, por su parte, parecía algo desconcertada, pero decidió no intervenir. Mientras Sora y Guiche discutían, una suave risita escapó de sus labios. Era extraño ver a alguien tan seguro después de una situación tan incómoda. Finalmente, Sora suspiró y sonrió. «Está bien. Pero nada de planes locos». Guiche sonrió ampliamente. Con eso, Guiche se marchó con paso decidido hacia el comedor, dejando a Sora y Siesta intercambiando miradas. Si bien Sora no podía evitar pensar que algo iba a salir mal, decidió seguir adelante. Después de todo, ya estaba metido en el asunto. Mientras entregaban el resto de los platillos, Siesta aprovechó para volver a hablar con Sora. «Eres muy amable, ¿sabes?», dijo ella con una sonrisa suave. No muchas personas le darían una segunda oportunidad a alguien como Guiche. Sora sonrió y se encogió de hombros.
Creo que todos merecen una segunda oportunidad. Nadie es perfecto, pero siempre se puede mejorar. Siesta lo miró por un momento, admirando su forma de pensar. Para alguien que había sido convocado de un lugar tan lejano, Sora tenía una sabiduría que la sorprendía. Era alguien que realmente entendía a las personas, aunque su propia vida estuviera llena de misterios. Tienes razón, dijo ella finalmente, mientras entregaban los últimos platos. Gracias por ser así, Sora. Sora sonrió y asintió, sin darle demasiada importancia. Para él, era natural ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. Con las bandejas vacías, ambos se dirigieron de regreso a la cocina para continuar con sus tareas. Mientras caminaban, Sora no podía evitar pensar en cómo resolvería Guiche su drama con Montmorency. De vuelta en la cocina, Borbón los recibió con una sonrisa satisfecha. «Excelente trabajo», exclamó el chef. «Aunque no esperaba menos de ustedes». Sora sonrió, feliz de haber cumplido con la tarea. Mientras se disponían a lavar los platos restantes, Siesta miró a Sora una vez más. «Hoy ha sido un día largo, ¿no?» «Sí, pero ha sido divertido», respondió Sora, mientras volvía a sumergir sus manos en el agua jabonosa. El día aún no había terminado, pero Sora sabía que, sin importar lo que ocurriera después, seguiría ayudando a los demás de la mejor manera posible, incluso si eso significaba reparar corazones rotos o simplemente lavar platos. A medida que la tarde avanzaba, la cocina de la Academia de Tristane se fue calmando. El bullicio del comedor había cesado, y solo se oía el sonido del agua corriendo mientras Sora y Siesta lavaban los platos. La atmósfera era tranquila, casi relajante, después del ajetreo de la mañana. «Es curioso», comentó Sora de repente, rompiendo el silencio. «A veces siento que las cosas más simples, como esto, agitando las manos en el agua, pueden ser más gratificantes». Siesta lo miró con una ligera sonrisa mientras terminaba de secar uno de los platos. «¿En serio?», preguntó con interés. Sora se encogió de hombros mientras frotaba un plato con el estropajo. «No es que prefiera una cosa sobre otra», explicó, pensativo. «Es solo que, en momentos como estos me recuerdan que hay más en la vida que solo pelear». Siesta asintió, aunque no comprendía del todo el peso de las palabras de Sora. Para ella, esas reflexiones parecían profundas, casi filosóficas. Sora siempre había mostrado una madurez y sabiduría inesperada, a pesar de su naturaleza despreocupada y juvenil. «Supongo que no he tenido muchas oportunidades para pensar en esas cosas», admitió Siesta, con un pequeño suspiro. «Siempre he estado ocupada con mi trabajo aquí en la academia. Aunque, me alegra haber conocido a alguien como tú. Hace que mi día sea un poco más interesante». Sora sonrió, agradecido por las palabras de Siesta. Aunque él no se veía como alguien particularmente especial, sabía que su presencia había traído ciertos cambios, al menos para las personas que lo rodeaban. «Gracias, Siesta», dijo con una sonrisa. «Tú también haces que esto sea más divertido». Antes de que la conversación pudiera continuar, se oyó un fuerte ruido proveniente del comedor, seguido de una voz alta y reconocible. «Montmorency. Por favor, escúchame». Sora y Siesta intercambiaron una mirada de resignación. Era Guiche, una vez más, tratando de reconciliarse con Montmorency. Aunque el joven había mostrado determinación antes, parecía que la situación no había mejorado mucho. «Parece que Guiche sigue intentándolo», murmuró Siesta, dejando el trapo a un lado. «Sí», dijo Sora con un suspiro, mientras secaba sus manos. «Deberíamos asegurarnos de que no haga nada demasiado loco». Ambos dejaron la cocina y se dirigieron hacia el comedor, donde encontraron a Guiche de rodillas frente a Montmorency, con una rosa en la mano, como si estuviera protagonizando una escena romántica clásica. Montmorency, sin embargo, lo miraba con los brazos cruzados y una expresión de desdén. «¿De verdad crees que una simple flor va a hacer que olvide lo que hiciste?», le dijo ella, con una mezcla de furia e indignación. «No puedes coquetear con otras chicas y luego esperar que yo te perdone como si nada». Guiche mantuvo su postura dramática, su rostro lleno de emoción. «Montmorency, mi querida Montmorency, no fue mi intención lastimarte. Te lo juro», exclamó, casi teatralmente. «Mi corazón solo pertenece a ti, y siempre ha sido así. Todo lo demás, fueron meros deslices insignificantes». Montmorency entrecerró los ojos, claramente no convencida por sus palabras. Sora, observando la escena desde un lado, no pudo evitar sentir cierta simpatía por Guiche, pero también sabía que la situación no se resolvería con simples palabras bonitas. Se acercó lentamente a Guiche, dándole una palmadita en el hombro.
Oye, Guiche, tal vez deberías intentar otro enfoque, sugirió Sora en voz baja. Las palabras están bien, pero las acciones dicen mucho más. Guiche lo miró, su expresión un poco perpleja, pero luego asintió, comprendiendo lo que Sora intentaba decir. Tienes razón, amigo mío, dijo, poniéndose de pie de manera un poco más digna. Montmorency, haré cualquier cosa para demostrarte que soy digno de tu perdón. No importa lo que sea, te lo prometo. Montmorency lo observó con escepticismo, aunque su expresión ya no era tan severa como antes. Parecía estar considerando la oferta, pero aún no estaba del todo convencida. Lo pensaré, dijo finalmente, dando media vuelta. Pero no esperes que te perdone tan fácilmente, Guiche. Tendrás que esforzarte mucho más. Con esas palabras, Montmorency se marchó del comedor, dejando a Guiche parado en medio de la sala, con la rosa aún en la mano. El ambiente, que había sido tenso, ahora parecía un poco más relajado. Sora se acercó a Guiche, dándole una palmada en la espalda. Bueno, al menos no te rechazó del todo, dijo con una sonrisa. Eso es un buen comienzo. Guiche suspiró, aunque había una ligera sonrisa en su rostro. Tienes razón. Quizás aún haya esperanza. Siesta, que había estado observando todo desde la distancia, se acercó a los dos chicos. Al menos esta vez no terminó en bofetadas, comentó ella, tratando de aligerar el ambiente. Los tres rieron suavemente, aliviados de que la situación no hubiera terminado en desastre. Bueno, ¿qué sigue ahora?, preguntó Sora, mirando a Guiche. Guiche levantó la mirada, con una renovada determinación en sus ojos. Ahora comienza mi misión, dijo con un tono grandilocuente. Voy a ganarme el corazón de Montmorency de nuevo. Con paciencia, dedicación y, por supuesto, el encanto natural de un caballero como yo. Sora y Siesta intercambiaron una mirada, divertida y un poco incrédula, pero no dijeron nada. Después de todo, si Guiche estaba decidido a cambiar, quizás realmente lo lograría. Bueno, entonces buena suerte con eso, dijo Sora, dándole una última palmada en la espalda. Si necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarnos. Guiche asintió con una sonrisa, antes de despedirse y salir del comedor. Sora y Siesta, una vez más, quedaron solos en la sala. La calma regresó, y ambos suspiraron con alivio. Bueno, eso fue interesante, comentó Siesta, mirando a Sora. ¿Crees que Guiche logrará recuperar a Montmorency? Sora se encogió de hombros, sonriendo. Supongo que todo depende de él. Pero al menos ahora está en el camino correcto. Después de un largo día trabajando en la cocina con Borbón y Siesta, Sora finalmente se dirigía hacia la habitación de Tiffania. El pasillo de la Academia de Tristane estaba silencioso, con una suave brisa que entraba por las ventanas, refrescando el ambiente tras el bullicio del día. Al llegar a la puerta de la habitación de Tifa, Sora levantó la mano y tocó suavemente. Adelante, escuchó la tímida voz de Tiffania desde dentro. Sora abrió la puerta con cuidado y entró. Lo primero que notó fue a Tiffania, de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas y la cabeza ligeramente agachada. Había un leve rubor en su rostro, y Sora, al verla, frunció el ceño con curiosidad. ¿Estás bien, Tifa?, preguntó mientras cerraba la puerta detrás de él. Tiffania alzó la vista, sus ojos brillaban con nerviosismo, y evitaba mirarlo directamente. Yo, tengo algo especial para ti, Sora, dijo con un tono suave, sus mejillas ahora más rosadas que antes. Sora arqueó una ceja, intrigado, y observó cómo Tiffania se apartaba un poco para revelar lo que estaba detrás de ella. Al lado de la cama de Tifa, ahora había otra cama individual, colocada cuidadosamente. La ropa de cama era nueva, de un color suave que combinaba con la decoración de la habitación. Te compré una cama, dijo Tifa con timidez. No quiero que sigas durmiendo afuera. Me preocupa que puedas enfermarte si lo haces otra vez. Sora se quedó mirando la cama durante un momento, asimilando el gesto de Tiffania. Había pasado las primeras noches en la academia durmiendo afuera, bajo las estrellas, lo que no le molestaba en absoluto. Pero el hecho de que Tifa hubiera hecho este esfuerzo por él le calentaba el corazón. Tifa, no era necesario hacer todo esto, dijo, su tono amable y agradecido. Estoy acostumbrado a dormir al aire libre, pero, sonrió, gracias. Aprecio mucho el gesto. Sin dudar, Sora se acercó a ella y, con un gesto natural, le acarició suavemente la cabeza, como solía hacer con sus amigos cuando quería tranquilizarlos. El gesto era simple, pero afectuoso. Tiffania, sin embargo, no pudo evitar que su rubor se intensificara al sentir el toque cálido de Sora. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual y sus labios temblaron levemente.
«¿Ese Sora?», susurró, claramente abrumada por la cercanía. En su intento por apartarse para recomponerse, Tiffania tropezó torpemente con una pequeña alfombra junto a la cama, perdiendo el equilibrio. Sora reaccionó rápido. Instintivamente, la sostuvo antes de que cayera, pero en el proceso, ambos terminaron perdiendo el balance y cayeron sobre la cama. El peso de Tiffania cayó suavemente sobre Sora, y antes de que pudieran darse cuenta, estaban a solo unos centímetros de distancia, sus rostros a punto de tocarse. Sus respiraciones se mezclaron en el aire, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Tiffania, con el corazón latiendo a toda velocidad, no podía apartar los ojos de los de Sora. Él, por su parte, también estaba sorprendido por la situación, sintiendo el calor de su cercanía, el suave aroma de su cabello y la calidez de su cuerpo contra el suyo. Ambos se miraron, completamente sonrojados, y la tensión del momento se volvió palpable. Sora intentó hablar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué podía decir en una situación así? Justo cuando parecía que el momento se volvería más incómodo, la puerta de la habitación se abrió de golpe. «Ah. Así que eso es lo que pasa aquí», exclamó una voz familiar. Ambos giraron la cabeza rápidamente hacia la puerta, solo para ver a Kirche de pie en el umbral, con una sonrisa astuta en su rostro. «Tiffania. Eso es injusto», protestó Kirche, caminando hacia ellos con pasos decididos. «Me dijiste que no estabas interesada en Sora. Si así vas a jugar, te advierto que no perderé contra ti». Tiffania, completamente roja y tartamudeando, se levantó apresuradamente de encima de Sora, sacudiendo las manos de forma nerviosa. «N no es lo que parece», dijo con voz temblorosa, sin poder mirarla a los ojos. «Fue un accidente. Tropecé y...». Kirche la miró con una sonrisa burlona, claramente disfrutando de la situación, pero antes de que pudiera decir algo más, una tercera voz entró en la conversación. «Deja de molestarlos, Kirche», dijo Tabitha desde la puerta, leyendo su libro como si no tuviera interés en el drama, pero lanzando una mirada rápida a su amiga. «No tienes derecho a quejarte si venías a hacer lo mismo». Kirche chasqueó los dientes, irritada por haber sido descubierta tan fácilmente, y luego cruzó los brazos mientras fingía estar ofendida. «No iba a hacer lo mismo», protestó ella. «Solo vine a...». Tiffania, incapaz de soportar la situación, sentía que su cabeza giraba por la vergüenza. Entre la caída, la proximidad con Sora, y ahora el ridículo frente a Kirche y Tabitha, sentía que iba a explotar de la vergüenza. No sabía qué hacer o decir, y su mente estaba en un torbellino. Fue entonces cuando Sora, sentado en el borde de la cama, se llevó una mano a la cabeza, intentando contener la risa. Poco a poco, una sonrisa se formó en sus labios, y finalmente, no pudo evitar reírse. «Esto es absurdo», dijo entre risas, mirando a las chicas. «Todo este malentendido es demasiado». Kirche y Tabitha también se unieron a la risa, y pronto, incluso Tiffania, aunque aún tímida, no pudo evitar reírse un poco por lo surrealista de la situación. «Supongo que las cosas aquí nunca son aburridas», dijo Sora finalmente, levantándose de la cama y estirándose. «Eso es seguro», respondió Kirche con una sonrisa maliciosa. «Aunque, Tifa, me sorprende lo atrevida que has sido. Quizás me equivoqué contigo». Tiffania agitó las manos desesperadamente, aún roja, mientras intentaba defenderse. «No es así. De verdad no es lo que piensas». Tabitha, sin levantar la vista de su libro, simplemente asintió. «Es un poco obvio», murmuró. Y así, entre risas y disculpas, la noche en la habitación de Tiffania continuó, con un sentimiento de camaradería que crecía entre ellos.